Bienvenidas, bienvenidos. Estáis en un curso de radiestesia. Estáis en curso de radiestesia con un péndulo. Y soy Josep y hoy vamos a hablar de cómo el péndulo nos marca el agua. Vamos a realizar una práctica con el péndulo aquí en una vena de agua. Para realizar esta práctica nos valemos de un péndulo metálico, en este caso, que prospectando, agarrando con dos dedos lo que es la punta de la cadena, así vamos a ir viniendo y prospectando, y cuando el péndulo da vueltas nos marca la corriente de agua que podéis ver en superficie, y también existe una corriente interna en el subsuelo. Nos va a marcar las dos. Vamos a realizar la prueba siempre concentrándonos en lo que estamos buscando. En este caso buscamos la vena de agua con el péndulo. Vamos a caminar desde allí hacia acá y vamos a ver cómo el péndulo se excita y da vueltas cuando encuentra el agua. Siempre que prospectamos pensamos en la vena de agua como premisa, como el objetivo al que estamos buscando, y lo vamos a hacer desde allí. Vamos a hacer la prueba. Aquí fíjense cómo da vueltas. Avanzamos, nos marca el agua. Fíjense cómo da vueltas. Si vamos hacia aquí, el péndulo se para. Justo aquí no hay nada de agua, ¿vale? ¿Qué ocurre si nos acercamos hacia la vena del agua y el río? ¿Qué ocurre? Nos vamos acercando, ¿qué ocurre? Fíjense cómo va dando vueltas. Así lo pueden llegar a ver. Va dando vueltas. Si nos acercamos hacia aquí, el péndulo deja de dar vueltas, se para. Si vamos otra vez a la corriente, el péndulo da vueltas, se excita. Fíjense. Bien, con esto que les vengo a decir, pues que cuando estamos prospectando un terreno, una finca, un bosque, un huerto, y trabajamos con péndulo, siempre cuando se excita así de esa manera, es cuando encuentra la vena de agua, es cuando existe el agua, ya sea interna, en el subsuelo, en este caso un río superficial, que también hay agua en el subsuelo, en este río. Entonces, siempre cuando prospectamos, con la mano así sujeto, dos dedos, aguantamos el péndulo y vamos caminando en una dirección hasta que el péndulo da vueltas. No hay agua. Cuando el péndulo empiece a dar vueltas, existe la vena de agua. Podemos trabajar con péndulos metálicos o con péndulos de cobre, no importa, es indiferente. O con péndulos caseros, hechos de mano, hechos a mano, con piedras, con cuarzos, no importa. Podemos trabajar cualquier elemento que pendule, que pueda ser péndulo, nos sirve para hacer una prospección de venas del subsuelo de agua. Vamos a realizar otra vez el ejercicio partiendo desde allí. Y aquí ya, fíjense cómo da vueltas. Aquí está muy excitado, aquí menos, hay menos agua, y aquí ya, si me acerco hasta aquí, ya para. El péndulo deja de funcionar. ¿Por qué? Porque no hay agua. Pero sin embargo, lo ven ustedes, si me acerco hacia el río y la vena de agua que está aquí justo localizada, el péndulo se excita y da más vueltas y vueltas. Bien. Esto es un ejercicio de radiestesia
que los tauríes trabajan sobre ella para buscar venas de agua. Esta prospección, como ustedes saben, también la podemos realizar con una varilla. En este caso, una varilla de cobre. Vamos a realizar el mismo ejercicio partiendo de atrás hacia el río y nos marcará cuando se cruce la varilla el agua. Lo mismo que el péndulo da vueltas, la varilla trabaja pues cruzándose hacia el pecho. Entonces nos marcará el agua cuando lleguemos a ella. Realizamos desde aquí la prospección, avanzamos, aquí ya está la vena de agua en el subsuelo y la superficial que la tenemos aquí. Bien, aquí está cruzada la varilla, si avanzamos, ¿qué ocurre? La varilla ya no marca el agua, si vamos hacia el agua la varilla se cruza. Esto es automático, nosotros no hacemos nada, aguantamos la empuñadura simplemente y avanzamos al prospectar. Ahora vamos a hacer la misma práctica con la varilla metálica. Con la varilla metálica se puede trabajar lo mismo. Vamos a realizar la misma práctica y vamos a ver cómo nos marca el agua. Da igual el material en que esté construida la varilla. Venimos de aquí, avanzamos y aquí nos marca el agua ya se nos cruza, nos marca el agua, tiramos para atrás, bien, avanzamos, lo mismo. Espero que lo puedan ver cómo se ha cruzado, si avanzamos la varilla vuelve a su punto de prospección. Tanto si usamos las varillas como si usamos el péndulo, tenemos que tener en cuenta el pensamiento, la concentración hacia lo que vamos buscando. Así lo habéis podido ver cómo es en esta clase práctica, en esta formación práctica de radiestesia, en cuanto a venas de agua aquí en el escenario de un río, bien, superficial, pero que a la vez también existe una vena de agua que ya nos la marca paralela al río, pero internamente, bien. Y con estos elementos prospectamos y avanzamos hasta que nos detecte el agua y nos la marque. Son herramientas para canalizar, como tantas veces les he explicado, para canalizar la energía del agua. Cuando la encontramos, la herramienta nos marca la detección. Bien, con todo esto, ¿qué quiero decir? Pues que se puede prospectar lo mismo que venas de agua corriente, otros objetivos que queramos buscar, como agua estancada, lagos internos, alvéolos, depósitos internos de agua no corriente. Cada pensamiento que dirigimos a un objetivo es único. No vale prospectar agua corriente con lagos internos, con agua estancada. No se puede solapar. Hay que, cada pensamiento, un objetivo. Con eso, pues les quiero decir que no vale pensar en muchas cosas a la vez y que nos lo detecte la herramienta. No, pensamos en un solo objetivo y vamos hacia él con las herramientas que tengamos para utilizar. Bien, ahora vamos a hacerlo para que lo veáis con los tres elementos a la vez. En una mano voy a utilizar el péndulo y en otra las varillas. Y los tres a la vez nos marcarán el agua. Voy a partir desde ahí. El pensamiento siempre con el agua corriente. Aquí entramos y aquí ya nos marca, aquí justo aquí nos marca el agua y salimos, el péndulo se para, las varillas vuelven a su posición inicial, vamos hacia atrás, ¿qué ocurre? Otra vez todo es automático. Bien, avanzamos, todo
vuelve a su posición inicial de búsqueda. Vamos hacia el río. Aquí nos marca el agua. Tal que así. Habéis podido ver una clase práctica de cómo se prospecta con herramientas de Zaurí hasta detectar el agua. Esto lo pueden practicar ustedes con estas herramientas u otras herramientas que ustedes se fabriquen. Pueden realizar estas prospecciones y búsquedas de agua ustedes mismos en todas las zonas que se os ocurran, o que necesitéis construir un pozo de agua, o necesitáis que tengáis agua en vuestro campo. Ustedes mismos, con mucha práctica, eso sí es verdad, hay que practicar mucho para llegar a un punto donde la sensibilidad es muy alta y ya de tanta práctica que tenemos alcanzamos estos objetivos con cierta facilidad. Bien, cualquier pregunta, duda que tengan, me la pueden dejar en comentarios. Esto es o ha sido un curso teórico práctico de cómo usamos las herramientas de Zaurí para realizar prospecciones de agua, en este caso de agua corriente, no estancada. Y ya les digo, cualquier pregunta que se les ocurra, ponedmelo en comentarios, por favor. Es interesante para todos divulgar y conocer la radiestesia y que todos los seres humanos podemos desarrollarla con mayor o menor facilidad. Unas personas tenemos más sensorialidad para detectar venas de agua y otras personas pues no tienen tanto. Entonces es ir practicando y ir buscando pues llegar a unos conocimientos y a unos niveles más avanzados. Pues bueno, era para que vean un poco una práctica in situ en una corriente de agua, en este caso un río superficial y también una corriente interna, y darles a conocer cómo se hace la prospección. Está claro que cuando vamos a prospectar campos y valles y huertos y zonas rústicas, cuando vamos a prospectar caminamos muchísimo. No se trata de llegar y besar el santo en decir, llego y ya encuentro una vena de agua. No, podemos andar muchísimo hasta dar con una vena de agua si existe, porque hay lugares donde no existe agua interna, donde no hay agua en el subsuelo. Y por desgracia, pues el propietario no puede construir un pozo de agua porque no existe ninguna vena de agua. ¿Bien? También se da el caso que no en todos los lugares existen venas de agua de corriente interna. Así que, bueno, espero que les haya interesado el curso, que aporten su conocimiento si tienen alguna aportación que decir en comentarios, alguna duda que preguntar, y que no olviden de seguir los otros cursos que hay en el canal, que existen en el canal, que pueden ir realizando desde líneas telúricas, cómo detectarlas con estas herramientas, a cómo es un Zaurí, qué significa, diferentes ejercicios de prospección que están en el canal también, y de ahí pues pueden informarse bastante sobre el tema. Así que espero que si han llegado hasta aquí les haya gustado esta clase teórico-práctica de radiestesia, de prospección de agua, y que no olviden a suscribirse al canal para recibir cada curso que vaya colgando y subiendo en el canal, también sobre plantas medicinales. Pues hasta aquí, muchas gracias por su atención y un placer compartir toda esta información con ustedes. Nos vemos en la próxima.